sube al micro y ahí desciende. Después de eso va desde Guaracati hasta la terminal Bismodal. Pero no recuerdan lo que pasó al descender. Se agarró de esa rodilla. Cayó de rodillas. No, dice que Se agarró de la barandilla y se quedó de rodillas. Sí. No se cayó, pero 22.96. Bien, muy bien. Entonces una paciente con cuadro agudo con monoparesia, 46 años, ANS. ¿Qué más? Después de su familiar le pregunta qué le pasó y ella le dijo que no siente nada. Ya, sí, algo más falta. Ah, le cuesta hablar. ¿Qué es eso? No. Disartria. Disartria. Yo le pregunto algo. ¿Qué le pregunté? No. ¿Qué le pregunté a la paciente? Se escucha en el fondo ahí. Ojo, este video, esta voz fue hecha para ustedes. ¿En qué momento usted no puede hablar? No, eso fue uno. ¿Y qué más le pregunté? Si entendía las cosas. Le dije, escuchen. Sí. Eso. ¿Usted entiende lo que le decían? Sí. Porque hay una afasia que se llama de comprensión. Logro temporal. Me habla, pero no entiende. Entonces esta señora no tenía afasia de comprensión. Tenía afasia motora. Bien, sigamos. Sigue. A las 8:30 cuando caminó para ProSalud. Llega a ProSalud. No pudo hablar ya. Ya no habló. Tenía afasia de comprensión. Llega a ProSalud. ¿Y qué le dice el médico? Ahí me quedé. ¿Qué le dice el médico? Se le ordena una tomografía y ahí encuentra. ¿Lo vieron en la ACV? Sí. Es un ACV hemorrágico ¿dónde? En los ganglios basales. Exacto. Es en los ganglios basales. Cápsula interna. Sigamos. Entonces la pregunta es, hasta ahí está bien. ¿Cuánto era la presión? 190 la sistólica. Le hacemos la tomo y en la tomografía se encuentra, hay el efecto edema, cápsula interna está dañada y cruza una vez más abajo. Ahora les pregunto, ¿qué síndrome? ¿Qué neurona está dañada? ¿Qué motoneurona? Bien. ¿Arriba o abajo? ¿Les quedó claro ahora? ¿Qué es esa motoneurona? Pi. Piramidal. Eso no sí, no, me quedó claro. ¿Qué deberían encontrar teóricamente? Entonces ahí les pongo, ¿qué es el piramidal? Vamos, ahora lo real. Hiperreflexia. Hiperreflexia, Signo de Babinski. Babinski, paresia, Parecia. no, espasticidad a los días, ¿está bien? Espasticidad a los días. ¿Ya se les quedó ahora la motoneurona superior? Este caso, señores, me tomé el tiempo. El sábado le dije, señor, le hice un audio y quería que escuchen cómo relata el paciente. Y la señora lo relata bien porque habla, ¿no? Dos cosas, no podía hacer esto. Listo. Entonces, les quedó claro el concepto. Les dije, estoy preparando con Shakira 3 pacientes que tuve relacionados con estado de conciencia. Resuélvanlo, por favor. Háganlo, porque de las 20 o 30 preguntas del examen, son por lo menos en los prácticos que les voy a enviar. O sea, hoy mañana se los enviaré, los voy a corregir hoy. Por lo menos son 7 preguntas. Así que, ¿quieren sacar las 7? Tienen que hacerlo. Usen su libro, usen ChatGPT, usen el libro de Fisiopato, pero háganlo. ¿Vamos? Eso lo estoy preparando, ya me falta poquito. Todo está relacionado con conciencia. Y lo van a entender. Uno está con PCO2 alto, el otro está con urea alta, y el otro está con REI 3, no es hipoglicemia. ¿Ya? Bien. Ya lo arreglaron, compraron lo que está contigo y lo arreglaron esto, sí, mismo. ¿Quieres que empiece a grabar? Al final.
parece en realidad. Me parece. Bueno, pues esta diapo que les voy a mostrar realmente me gustó lo siguiente. Resulta, esto tal ya la conocen en APP, es de anatomía humana. Miren esto, vertebral, atento porfa, las vertebrales se unen y forman una arteria Basilar. basilar, perfecto. Carótida interna sifón carotídeo, y esto va a dar origen cerebral media, cerebral anterior. Inferior. Otro detalle interesante de esta tomografía, de esta anatomía, miren ustedes cómo de las vertebrales salen las arteriolas. Doctor, no sé, solo está. Les decía, vertebral basilar. Carótida interna, sifón carotídeo, carótida interna, sifón carotídeo. Esta va a dar origen a las Cerebral media cerebral media y anterior. cerebral anterior. ¿Estamos? ¿Por qué la traje esta diapo? Porque vamos a ver en el marco teórico la irrigación del cerebelo basilar, y aquí están las dos cerebelosas, la superior y la inferior, una parte para la parte anterior del cerebelo y otra para la parte posterior. Y acá ya tenemos en grande, esta vendría a ser la carótida interna, ¿verdad? Luego, esto ya lo comentamos, esto comentamos, y al final las dos salen del corazón. Entonces la conclusión que dijimos, toda patología que va en gasto cardíaco, automáticamente va a reducirse el flujo sanguíneo cerebral, flujo sanguíneo renal. Eso es para juntar los dos temas. Entonces vamos a tener una isquemia arriba y a nivel del riñón una insuficiencia renal, ¿no ves? Bien. Eso ya comentamos. Y esta diapo fue, la hipoperfusión produce pérdidas de gradiente por fallo energético. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos acá? Si yo tengo hipoperfusión, lo que debería ser de mis células de microbios, si ustedes quieren, de sostén, esas tienen un ATP que se encarga de sacar el sodio para que la neurona no se hinche y mete potasio, entonces se mantiene en equilibrio el volumen. Pero cuando hacen ACV isquémico o ACV hemorrágico, esta bomba sodio-potasio se altera. Entonces esta célula va a crecer y esa alteración, aquí era lo siguiente, esa alteración va a generar que en la microbia entre mucho calcio, y este exceso de calcio va a hacer que las vesículas que están dentro de la microbia se acerquen a la membrana presináptica, se libera la abundante calcio, y este calcio va a tener una acción sobre la membrana presináptica. Entonces ahí vamos a tener una membrana presináptica eficaz. Y aquí entraba también lo del buferín, ¿no? Había inflamación, el buferín era que la célula de microbia pierde esa capacidad de absorción de potasio, hay exceso de glutamato. Entonces, es muy parecido al concepto de epilepsia. Eso vimos aquí, y esto fue lo que hicimos, ¿no ven? Estas señoras, que les comento del 190, yo voy a usar la Betalol, empecé con 0,5 miligramos por minuto, subía a 1 miligramo. La persona que el día entero, lo hicimos juntos por más de 6 horas, le tomamos la presión cada 20 minutos. ¿Para qué? Para que el labetalol no me baje mucho la presión arterial, porque el labetalol es un antihipertensivo. Si yo le bajaba mucho la presión arterial a esa señora con su ACV hemorrágico, le iba a causar acá una disminución de la perfusión. Miren que si es 20, vamos a tener un tejido isquémico, si es 10, ya vamos a tener un daño neuronal. Entonces, hemos estado 6 horas controlando, media hora cada media hora, están notados los registros. Y en algún momento se nos bajó de 190, se nos bajó a 130, ahí tuvimos que las dosis que eran
por decir 40 ml por hora, luego que bajar a 30 y así hemos estado durante toda la tarde y toda la noche. Después, esto ya lo vimos. Aquí lo interesante de esta diapo es para ver nuevamente lo que son las carótidas. Y fíjense aquí en el fondo está la vertebral, ¿no? Eso ya vimos. ¿Y aquí qué era esto? Esta era la carótida interna, esta era las arterias cerebral media, y ya entrábamos en un trombo. El corazón mandó un trombo, por un mecanismo de aterosclerosis se formó un trombo acá. La cosa es que hay un trombo en la cerebral media. Entonces, si yo tengo un trombo en la cerebral media, estoy ya hablando del SB isquémico, en la parte distal, y baja este flujo va a ser menos de 20 ml por 100 gramos, menos de 20 ml por 100 gramos de tejido por minuto, ¿qué voy a tener? Isquemia, ¿no? Y si esto es menor a 10, se va a generar ya el ciclo de Krebs y va a haber muerte celular. Y aquí nuevamente me tomé el tiempo en esta clase para ver, que vean ustedes el aumento de la permeabilidad. O sea, si yo tengo isquemia, si yo tengo necrosis, automáticamente se van a liberar radiadores que son interleucina 1, beta, factor de necrosis tumoral, y esta célula endotelial que está bien juntita se va a encontrar separada. ¿Y qué vamos a tener? Fuga de proteínas y vamos a tener un edema vasogénico. Y ese edema vasogénico será líquido, ¿no? En el intersticio. ¿Cómo lo vamos a ver en la fotografía? Una negrita. Entonces, en esta señora que les comento, el centro tiene blanco que es hiperrefringente y alrededor está negrito. Entonces se cumple lo que les digo, se está formando el edema vasogénico. ¿Cuál es la fisiopatología? Aumento de la permeabilidad. ¿Por qué? Porque está isquémico y liberación de mediadores proinflamatorios. Después las neuronas son como una computadora, no almacenan energía y no tienen glucógeno de cerebro. Esta es una pregunta que este es el concepto que hoy quiero que se lo lleven porque es práctico. Les hago una pregunta. ¿Por qué un paciente con 190, 80 de diastólica tiene la presión de 190? Eso es lo que les pregunto en práctica. Utilicen el concepto de autorregulación cerebral. Entonces, así es como lo planteo. Entonces, para que entiendan esto, vamos a crear acá una diapositiva nueva y vamos a hacer lo siguiente. Y disculpen, ¿no se podrían separar para hacerlo más atrás? Es que a veces pone la pantalla completa y no se ve todo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y yo en medio. Listo para chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir. Nosotros tenemos lo único que ustedes ya se han ubicado es en acá, que del ventrículo izquierdo. Sí, ahí están. Sale la. No tengo. ¿Qué pregunta? ¿Sifón carótido? No. Perdón. Este es el ventrículo izquierdo. Ahora. Y, perdón, aquí estoy yo que está en la izquierda. De la aorta salen dos arterias. Vamos a trabajar una que va a ser la cerebral media, que está acá. Y aquí tengo otra cerebral media. Ahí vean que estoy queriendo exagerar un poquito el sifón carótido. Y por atrás vamos a tener los vertebrales. Bien. Entonces, resulta que esta cerebral media de acá, del lado derecho, por la hemorragia que el paciente tiene, había edema, y dijimos que el edema va a causar compresión. Entonces, esta compresión de la cerebral media va a quedar así ahora. Esta es mi cerebral media. Aquí tengo la otra. Ahora, ¿cómo era el flujo acá? Normal. Flujo normal. Aquí, flujo sanguíneo normal. Los flujos cerebrales. Flujo cerebral. ¿Cuánto era? 50 ml. Exacto. El flujo sanguíneo cerebral es 50 ml
barra minuto barra 100 gramos de tejido cerebral. Esto tenemos que aprender desde 50, ya esto habla de 60. ¿Estamos? Entonces, en condición fisiológica, yo tengo de 50 ml por minuto. ¿Estamos? Hasta ahí no es nada del otro mundo, no es nada grandioso que están aprendiendo. Es normal. Ahora mismo, este es el coágulo. Y el coágulo hace esto. ¿Qué hace el coágulo? Obstrucción. Compresión. El coágulo comprime. Y ahora sí, causa efecto. Entonces, aquí tengo entonces ahora el coágulo está en la cápsula interna, está comprimiendo a la cerebral media. Consecuencia de esa comprensión, consecuencia de la compresión sobre la cerebral media, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos a preguntar. ¿Qué sucede? Primero, ¿qué sucede en la cerebral? En otras palabras, fíjense por ejemplo lo que les voy a hacer. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué está sucediendo con el flujo? Exacto, porque está comprimido. Entonces, el flujo a este nivel se va a encontrar disminuido. Entonces, respuesta, disminuir. Ahora, para que haya isquemia, ¿cuánto tiene que ser? 20 ml. 20 ml barra minuto barra 100 gramos de tejido cerebral. Entonces, si yo aquí estoy teniendo isquemia, ¿qué está apareciendo en mi cerebro? Está aumento de la permeabilidad, fuga de proteínas, líquido, edema cerebral, vasogénico. Entonces, ahora la pregunta que surge, ¿y dónde aparece la palabra autorregulación? Entonces, ahora, autorregulación. Entonces, ahora autorregulación. Dicho de otra manera, traducido, ¿qué hace el corazón para evitar la isquemia? ¿Qué hace el corazón para evitar esta isquemia? El corazón hace lo siguiente. El corazón agarra y aumenta la presión arterial. Entonces, la señora no tenía 180, la señora tenía 150, digamos, porque tomaba su remedio. Hace el ACV, acá, hace el ACV hemorrágico, se edematiza inmediatamente y el corazón genera el concepto de autorregulación. Inmediatamente genera hipertensión arterial. Entonces, el corazón, ¿qué hace el corazón para evitar la isquemia? Genera hipertensión. Y en el caso clínico, 190/110. Entonces, el corazón empieza a contraerse con tal fuerza para poder vencer ¿qué? El área de isquemia y perfundir esta zona. Entonces, ese es el mecanismo de autorregulación. Con las horas, ese mecanismo de autorregulación se pierde. Entonces, inicialmente es favorable, porque gracias al aumento de la presión se está protegiendo la área isquémica, queriendo que ese grupito de neuronas reciban sangre. ¿Estamos? Entonces, van a ver ustedes, creo que hay dos prácticos que les hago, en base al concepto de autorregulación, explique por qué la hipertensión. Porque es un mecanismo compensatorio natural, inmediato y autonómico por parte del corazón. ¿Para qué? Para vencer la resistencia. Entonces, este aumento de la presión, ¿para qué sirve?
sirve para vencer la resistencia. ¿Y quién le da la resistencia? El coágulo, ¿no? Que está comprimiendo la arteria cerebral. Entonces, esto es lo que genera. Entonces, para eso sirve la autorregulación. Entonces, este aumento de la presión, que es el mecanismo autorregulatorio, sirve para vencer esa resistencia. ¿Qué se llama? Ustedes tal vez recuerden, y si no recuerdan, hoy les enseño. Este es el famoso fenómeno de Cushing. Entonces, vamos a recordar a unas 2 clases anteriores, 4 clases anteriores, edema cerebral. En el edema cerebral, ¿cómo yo sé que la PIC, presión intracraneana, 20 milímetros o centímetros, 20 centímetros? ¿Por qué la PIC? ¿Qué hace la PIC? La PIC hace lo mismo, pero la diferencia, perdón. El edema cerebral hace lo mismo, pero es un edema cerebral, ya no hay un puntito en la cerebral media, es un edema cerebral en todo el hemisferio. Entonces, la cerebral media anterior, la cerebral media, la cerebral anterior y la posterior de ese hemisferio, por el aumento de la PIC, se va a encontrar colapsado. Por este mecanismo de autorregulación, ¿qué va a hacer el corazón? Aumentar la presión arterial, tenemos el Cushing. Entonces, yo estoy viendo a un paciente que está con un TEC, está con presión 140-80, tiene sus coágulos ahí, y de repente el paciente empieza a vomitar. Edema cerebral, presión intracraneana aumentada. Y súbitamente la presión dispara a 190. Entonces tengo ya 2 criterios. El edema está generando compresión generalizada de los vasos y se está creando el mecanismo de autorregulación. En ese momento hay que dar en alerta, hay que avisar, porque el paciente está haciendo edema intracraneal. ¿Qué hay que hacer? Entrar a operar de emergencia, sacar un pedazo del cráneo para que el cerebro pueda expandirse y se evite la compresión de los vasos. Entonces, por eso en este práctico que les he dado, menciono el concepto mecanismo de autorregulación y cuál es la importancia. Es una alerta clínica. ¿Cómo me doy cuenta? El edema causa compresión de los vasos, aumento de la presión arterial, ese es el fenómeno de Cushing, y posteriormente ya el mecanismo de autorregulación se altera. ¿Por qué se altera? Porque ya no va a haber una disminución de flujo solamente en el área de la cerebral media. Va a haber una disminución de flujo cerebral media, cerebral anterior y cerebral posterior. Y el paciente se muere. Una pregunta, doctor. Dígame. ¿Qué pasa si le pasa el mismo cuadro que usted describe? Un paciente ya muy mayor que tiene un TEC muy grave y tendría este mecanismo de compensación a causa del edema que le da ese TEC. Pero, ¿qué pasa si el paciente Chagas, si tiene avanzado y el Chagas como una cardiopatía Chagas? A ver, esto es con un corazón que tiene un grosor que está hiperdinámico. Si el paciente desgraciadamente estaba caminando, estaba yendo al baño, tiene Parkinson, está con bradicinesia, ¿qué más? Está con disminución de la fuerza, digo, de la velocidad para caminar y encuentra un ladrillo, se tropieza, se cae, hace un TEC, ese es el caso. Y el paciente ya tenía una IC causada por Chagas. La pregunta es, ¿cómo se comporta el mecanismo de autorregulación? Mal. ¿Por qué mal? Porque yo estoy partiendo ya de un paciente que básicamente tiene un corazón ya con poco mecanismo de plan estable. Está en tratamiento. Entonces el mecanismo de autorregulación no va a ser óptimo. Consecuentemente va a haber una subida de presión, pero la isquemia no se va a poder compensar. El paciente va a empeorar y se va a morir. O sea, estos son con corazones relativamente buenos, pero si partimos de que ya hay un corazón dañado, por ejemplo, Chagas, abuelitos, bradicinesia, se cae, la cosa es complicada. Porque lo que le comento, recientemente tuvimos una pérdida en mi familia y pasa que esta persona
es Chagas seca. Era. Bueno. Y recién nomás le diagnosticaron el Chagas, pero sí estaba muy avanzado. Claro, le diagnosticaron cuál. ¿Qué fue? Pregunta, ¿qué tenía su familia cuando va al médico? Antes que se caiga. Tenía falta de Ya aire. estaba descompensado. Señores, cuando vemos IC, me voy a adelantar, IC tiene 4 grados. Yo, por ser gordo, yo tengo grado 1. Y si tengo Chagas, y soy hipertenso, yo estoy en grado 2. Sin síntomas. Grado 3 es sintomático. Ya tengo líder, tengo edema en miembros inferiores, tengo hipertensión, o sea, tengo sobrecarga hídrica. O sea, yo ya estoy avanzado, así me doy cuenta. Y grado 4, doy los remedios y no funciona. Porque ya no hay elástico, ya no hay ventrículo. Pero coinciden, ¿no? Sí. Porque esa persona ya tiene un corazón que no va a tener una buena versión de inyección. La versión de inyección es 60%, o sea, del 60% del volumen de fin de diastole, 120 es el volumen de fin de diastole, recordatorio, sistólico es 60. De los 120 ml, tiene que salir el 60%, de ahí sale 70 ml de volumen sistólico. Nosotros no medimos eso, nosotros hablamos de la fracción de inyección. Si la fracción de inyección es entre 60 y 50, ok. Pero si la fracción de inyección es 50-40, 40-30, en la medida que va bajando la fracción de inyección, va bajando el volumen sistólico. ¿Ya? ¿Y por qué se cayó de loco? ¿Cómo pasó el tema? Pasa que él no tenía, o sea, él fue al hospital porque se estaba empezando a sentir mal. Supuestamente dice que le faltaba el aire. Y fue al hospital en donde me imagino que tuvo una crisis hipertensiva, no sé, no sabemos muy bien porque él está en coma, estaba en coma. Y ahí dice que supuestamente vienen lo que son las enfermeras y nadie la atiende. Y entonces lo llevan a la camilla y lo dejaron solo porque dice que le querían intubar, pero no sabemos. Pero resulta que no podían intubarle, entonces fueron a buscar oxígeno y lo dejaron solo. Y no saben en qué momento él se cayó de la camilla, porque cuando vuelven ya ven en lo que es el charco de sangre y lo ven sangrando toda la cabeza. Y no pasó mucho y dice que eso fue a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana ya murió. ¿Por qué lo querían intubar? Porque estaba con insuficiencia respiratoria. ¿Cuál era el origen? ¿Cardíaca o respiratoria? No lo sé. Supongamos que sea cardíaco. Ya por ser cardíaco vamos a utilizar el cardíaco. Si el paciente estaba así, ¿cómo estaba su nivel de conciencia? ¿Cómo está su corteza y su tálamo? Hipoperfundido. Aquí, hipoperfundido. ¿Cierto? Por la cardíaco bajo. Ahora, tenemos una cantidad que le hace hacer paciente tóxica, la que nosotros tenemos. Ahí, ¿qué hacemos nosotros? Venga, ¿cómo se llama? Usted familiar, ¿cierto? No se mueva y evite que su padre se caiga. Ahí está claro su padre. Porque sobre un mojado de oído, se cae y empeora. Se podía haber mejorado su insuficiencia, tal vez, o tal vez no, pero empeoró, él es un TEC por la caída, lesión temporal, edema cerebral. Entonces ya, si tengo una IC más un edema cerebral, imposible. Entonces, Morabel, ¿cuál es la Morabel? Hay que dejarlo solo al paciente. Yo no peleo con mi familia. No. Cuide a su paciente. Se va a caer. Llegan a la emergencia 2. Usted cuide a este señor, guardia le digo, que no se mueva de acá, y usted señora va a ser otra. No hay quien cuide. Llamo al interno. Cuide a ese paciente. Hasta que consigamos el camino. Porque si no sucede eso, ya nos ha pasado. Bien. Su participación ha sido buena. ¿Cómo dijo que se llama? Mire,
¿Están de acuerdo con esto que un ACV isquémico es un evento súbito donde el flujo sanguíneo al cerebro se interrumpe? ¿Lo entienden? ¿Por qué se interrumpe? Exacto. ACV isquémico es coágulo dentro de la arteria. Entonces, estamos hablando tres arterias, ¿no? Anterior, media y posterior. ¿De dónde sale ese coágulo? Puede nacer de la misma arteria. Eso es aterotrombosis. Puede nacer del corazón. Tengo una paciente ahorita, una señora mayor. Le hicimos una eco. Hay un coágulo en la aurícula. Y se ve cómo gira el coágulo. Y está loco ese corazón, está en FA. Cualquier rato ese coágulo va a mandar un émbolo. Va a salir. Ayúdenme. Aorta. Va a dar la vueltita. Aurícula derecha. Ventrículo derecho. Pulmón. Y va a llegar a la aorta y cerebro. Entonces, eso serían los émbolos. Entonces, cualquier situación de obstrucción de las arterias cerebrales va a causar un ACV isquémico. Esto se llama obstrucción de las arterias. Y ya sabemos que no llega sangre. Ahora, hablemos de flujo. Recordemos, ¿cuánto es lo normal? Flujo sanguíneo cerebral. 50-60. Bien. Si el paciente está asintomático, isquémico, ya vemos la tomografía, está negro, edema cerebral, ¿cuánto creen que es el flujo? Menor a 20. Menor a 10 y hay necrosis. Ya es irreversible. El cerebro necesita flujo constante en las neuronas, sí. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene glucógeno. Entonces no tiene un sistema. Entonces esta caída, miren, del flujo sanguíneo cerebral acá, es la que va a causar la lesión del sistema mitocondrial. No va a haber ATP, va a haber el edema cerebral que ya hemos dicho, el lapso génico. Bien. Ahora, la pregunta es, zona de penumbra, núcleo isquémico, penumbra. ¿No recuerdan? Sí, Camila. Si le di algo de zona de penumbra, a ver, revisen. ¿Para esta? Sí. ¿Qué está ahí? Es que estuve trabajando después y encontré una fotito de un libro. Si la tenemos, entra en su chat. No. No. Y en el otro chat, Espérate. fíjese en el WhatsApp. Bueno. Ayúdenme. Sí. En isquemia encefálica local, solo cuando que estructura se daña, era en zona de penumbra, las neuronas no mueren pero no funcionan bien, es temporal. Eso es lo único. Era una foto. No, El fisiopato, a ver, no les vi nada en la zona de penumbra. No, esto fue este fin de semana que trabajé. Penumbra, ¿ves? ¿Hay algo en fisiopato? Es que era un dibujo. En mensaje guardado está, zona de penumbra. Venga, deben encontrar. Tiene que ver esto. Es práctico.
Doctor. ¿Eso es? ¿No andas? ¿Seguro? Perfecto. En la semana. ¿Desde qué página está? Ya. Perfecto. Gracias. Ya está. Entonces, zona de penumbra, no voy a decir nada todavía. Aquí voy a decir, no voy a mencionar nada, porque vamos a entrar directamente. Miren, lo que les comenté en el ACV se pierde la autorregulación. Ahora lo entendieron. El flujo depende directamente de la presión arterial. Si baja la presión, por ejemplo, con antihipertensivo mal usado, aumentamos la penumbra del infarto. ¿Qué les comenté que hice el día de ayer en el estudio con esa paciente? Bien, la betanolina. ¿Y qué más hice? Que no me moví cada 20 minutos. ¿Por qué? Ahora ver. Exacto, para que la presión arterial media sea 110, no menor a 110. ¿Y qué pasa si yo bajaba la presión menor a 110? ¿Qué pasa con la zona de penumbra? Aumenta, hasta van a ver que la zona de penumbra. Entonces, ya tengo esto, ya dijimos esto también, hay un edema citotóxico inicialmente y luego hay un edema vasogénico. La microglia se activa y genera inflamación secundaria al daño, eso también ya lo mencionamos. Ahora, vamos a ver acá, dice cómo se rega el cerebro, ya lo comenté, pero no todo es tan seguro, las arterias del polígono de Will, ya entramos en el concepto. ¿No está? Ahí. Zona de penumbra. Es lo que quiero abordar con ustedes. Bien. Entonces, ¿qué voy a decir respecto a esta zona de penumbra? ¿Qué es la penumbra isquémica? Y acá, antes de abordar esa parte del tema, quiero que vean esta imagen. Aquí tengo área central infartada, o sea, infarto significa necrosis, menos de 10 ml de glucosa en el cerebro. O sea, es un pedazo de cerebro que ya está necrótico, que la obstrucción causó que el flujo sea menos de 10. Necrosis, muerte. ¿Estamos? Y alrededor, ¿qué dice acá? Isquémica, pero en penumbra. O sea, es una... Tengo necrosis al centro, alrededor tengo penumbra, que es un tejido que todavía tiene flujo. 20 veces. Necrosis, no hay flujo. 10 veces. Zona de penumbra, hay todavía un poquito de flujo, que todavía son neuronas rescatables. Quédense con la última palabra, neuronas rescatables. Luego tengo la penumbra. ¿Qué pasa cuando se tapa una arteria del cerebro? O sea, con trombo. Cuando una arteria cerebral se obstruye en forma súbita, hay un coágulo. Una parte del cerebro deja de recibir sangre. La parte del centro que se queda sin nada de flujo, menor a 10, muere rápido y esto se llama infarto. Cuando ustedes hablan, escuchen hablar infarto de miocardio, es lo mismo. Se obstruye la coronaria y ese sector de la pared que deja de recibir sangre, ese sector
el área infartada. Eso no lo voy a recuperar ya, está muerto. Y puedo recuperar la penumbra. ¿Y qué es la penumbra? Es una área donde el flujo está menor, o sea, no está necrótico, está isquémico. ¿Estamos? Zona de penumbra. Pero alrededor hay una zona que todavía recibe algo de sangre, que eran de 20 ml, por circulación colateral. Mandé algo de eso, fíjense, en el último creo que hay algo de circulación colateral. ¿En Telegram? Sí, en Telegram, fíjense. Entonces, hay circulación colateral. Acá tengo una foto de eso. ¿Qué es la penumbra isquémica? Es una zona intermedia, no funciona bien porque está isquémico, pero todavía no está muerto. Tiene poco oxígeno, poca glucosa, lo mínimo para sobrevivir. Depende de la presión arterial y de las arterias colaterales. Ojo, quédense con el concepto de las arterias colaterales que ahorita les voy a explicar. Para mantener viva, se llama penumbra. ¿Qué pasa si no se actúa a tiempo? Es decir, si el trombo no se saca de la arteria cerebral media, si no sacamos el trombo de la cerebral anterior o de la posterior, o si la presión arterial empieza a caer, entonces si yo caigo mi presión arterial porque tengo una alteración de la autorregulación, va a caer la presión menos flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Más presión de penumbra se va a convertir en infartado. Está lo de las arterias cerebrales con vías alternas en la diapositiva 47. Si la circulación colateral no alcanza, la penumbra se convierte en infarto y se pierde más tejido cerebral. Cada minuto cuenta. Cada minuto cuenta. Hay una foto. Pero bueno, no podemos. Vea en mi entorno, fíjense en, si no está preso, en una Ahora miren, quiero que trabajemos con el siguiente. Estamos en la casa, ¿se recuerda ya? Sí, está bien, se recuerda. Estamos en la casa. ¿Cuál me dijo la primera? 63, ¿no? Sí. Ya, quiero 56 minutos. Sí, ¿Cuál es la otra que dijimos? la 52. ¿Qué dijo? 60. ¿Era esta? ¿O esa es la misma? Esa es la que me dice. Me dijo 2. Ajá, más abajo. Más abajo. Es
Esa es la 65, ¿verdad? Esta es la misma. Sí, sí. Ahí ya. Es la 65 para mí, solo que usted ya le añadió más abajo. Ahí sí está. La 73 sería. Esa es la que me dijo la otra. Entonces, ¿en cuál estábamos, Fabián? En la 56. Que quiero que entiendan el concepto de circulación. Entonces, la penumbra se convierte, dice, si la presión arterial baja, o sea, el mecanismo de regulación es malo, la penumbra se convierte en un infarto. Que quede claro que el infarto es por qué era. ¿Por qué era el infarto? Por un coágulo. Sí, un coágulo, pero ¿qué más? Oclusión. Menor a 10. ¿Cuánto? Menor a 10. Está claro. Ahora, miren esto. Señores, miren esto. Me tomé el tiempo de traer un concepto que parece sencillo en realidad. Señores, cuando vean esto, ¿de qué arteria estoy hablando? Solo arteria interna. Aquí sobran las palabras, ¿no? Para decir de qué arteria es. Cerebral. Anterior. ¿Y qué? La media. Con sus ramitas. Ahora les pregunto, concéntrense acá. ¿Qué pasa entre la cerebral anterior y la cerebral media? Estoy en el lóbulo frontal, lóbulo temporal. ¿Qué pasa con la irrigación? ¿Hay anastomosis? Exacto. La arterial, la cerebral anterior da colaterales que llegan hasta la cerebral, hasta la irrigación donde está la cerebral media. Y la cerebral media tiene colaterales que llevan cerca de la cerebral anterior o al área donde está la cerebral anterior y el lóbulo frontal. Entonces, eso es área, mejor dicho, circulación colateral. ¿Estamos? Ahora escuchen esto. La lesión fue aquí, ¿no ven? Todo esto va a estar dañado. Si yo tengo buenas colaterales de la cerebral anterior, ¿cómo va a estar mi zona de penumbra? Va a haber isquemia, pero le va a llegar sangre por las colaterales. Ese concepto, por eso me tomé el tiempo de buscar diapositivas que hagan entender eso. Entonces, si mis colaterales son buenas, voy a tener zona de penumbra. Si mis colaterales, ya sea, depende de cuál es la arteria que seleccione, son malas o disminuidas, mi zona de penumbra va a ser mala y si me falta va a ser un pronóstico grave. Más años, más aterosclerosis, menos colaterales funcionantes. ¿Estamos? Entonces, por eso me tomé el tiempo de hablar de zona de penumbra. Ahora, aprovechando acá, quiero que vean dónde está, ayúdenme a encontrar, donde diga esto. ¿Qué dice acá? Dentículo estriado. Son estas, ¿no? Esta. ¿Qué arteria es esta? Señores, ahora escuchen esto. Lo voy a agregar en el práctico. Vamos a agregar esto, Camila, me hace recuerdo. Digo, aquí, vamos a agregar esto. Ganglios basales. La pregunta es, agregue. En ganglios basales. ¿Quién irriga a los ganglios basales? Respuesta. ¿Qué dice acá? ¿De dónde nacen las ventículas estriadas? Arterialmente, cerebralmente. De la cerebral media. Entonces, señores, ¿cuáles fueron las arterias que se reventaron? ¿Cuál es la arteria que se rompió por hipertensión arterial? Cápsula interna, cerebral, lentícula estriada de la cerebral media. Ese hematoma que hizo la señora del ácido hemorrágico está en ganglios basales. ¿Quién lleva la sangre a ganglios basales? Arteria, lentículo, La estriada. lentículo Estriada. estriada.
que dependen de la cerebral media. Yo miro la tomografía, veo zona de ganglios basales, tengo la certeza que eso es esto es por crisis hipertensiva. O sea, yo veo crisis hipertensiva. Entonces, dos cosas. Si las colaterales son malas, de isquemia, de zona de penumbra, se va a ir a infarto. Si tengo buenas colaterales, vamos a tener zona de penumbra recuperada. Esta señora, no sé si en el audio dice, hoy amanecí mejor, 3 días después. Ya me puedo mover, ya puedo ir caminando al baño. Entonces, ¿qué me está diciendo? Tiene 45 años y me está diciendo que de aquí, de la misma cerebral, de la cerebral media, está habiendo buena relación por sus colaterales. Y miren ustedes, se cumple la teoría, es una paciente de 45 años. Y acá traje lo mismo esta es la cerebral vertebral. Las arterias vertebrales llevan sangre a la parte occipital y también al cerebelo, y todo esto es de la cerebral anterior. Pero no, esta imagen no pensé que era la mejor en su momento para hablar de situación colateral, pero no voy a decir la mejor, la que acabo de mostrar, esa es la mejor. Y ustedes me dicen cómo la encontré. Estaba revisando en ChatGPT la parte de isquemia, y me mandan una bibliografía. Tengo un amigo, lo deben conocer ustedes, Mateo. Le digo, ¿me puede buscar estos 2 libros? Me sacó el SNEL, me sacó otro libro de inglés, que es este que estamos buscando. Ahí saqué la foto. Y me tomé el tiempo de buscar una foto anatómica que se vean las colaterales, para que ustedes se metan en el cerebro del paciente y no aprendan de mejor. O sea, ya GPT funciona, pero hay que leer bibliografía. No es solamente, si solo vamos a mirar lo que nos dé, va a ser técnico. ¿Sí? Buscamos bibliografía, ustedes que conocen todos los hackers al libro. Ya veces me dice, todo este libro no se puede. No está, pero lo intentamos. Y estoy haciendo ya mi propia bibliografía, y recién, no sé si vieron, les pasé una bibliografía en la chat. Oigan, ese libro que les mandé es el resumen del resumen que estamos usando para ir a encontrar a Brasil. Estuve leyendo lo que es Parkinson, está bonito, está tan sintetizado, pero se supone que para entender eso hay que leer un libro grande. Bueno, entonces seguimos con esto. Otra vez insisto en zona de penumbra, esto fue lo que le pedí a ChatGPT que me ayude. Y la razón es que pone una figura de esta zona de penumbra, área de necrosis. ¿Y de qué depende esta zona de penumbra? De sus colaterales. ¿Vieron? Son genios. El genio es la persona en el aprendizaje. No creen que vayan a su casa, soy genio, mamá, me estoy yendo por el portero. No son genios. No, en calidad. ¿Saben por qué les digo esto? ¿Cómo es la vida? Una chica que tenía su enamorado. El hombre, que se toca, si hay algo parecido, no soy casi bien. Bueno, la cosa es que la chica decía que al mes la pelada conoce a otro muchacho, de repente se enamora. Está bien, no pasa nada. Pero aquí está el detalle. Está haciendo locura. Enloquecido, doctor de amor. Ya nos dice los padres, ¿por qué no quiso que los padres? Está loquito. Estoy loca. ¿Sabe que está frontalizada? Se ha liberado su frontal de su temporal y su temporal está haciendo estragos. La única recomendación que le doy, no tome decisiones en este momento de locura. Usted está en un momento de locura, porque se puede repetir en el futuro. Entonces, a veces se toman decisiones por cómo se frontaliza. Aguante, haga todo lo que quiera con él, dele rienda a su locura, todo lo que quiera. Pregúntale a su mamá si no tenía locura en su época. Le pregunté, ¿y era así? Mi madre.
Entonces esta locura es genética. Entonces vean ustedes de que a veces uno tiene unas charlas informales que dice, mira, todos hemos pasado por eso alguna vez, todos hemos estado en un momento de locura. Y no se puede juzgar a las personas, pero me parece que no toma decisiones. Entonces, no sé si estaba tan enamorada del otro, o este tiene la receta para poder a su cortejo, no sé. Pero no se equivoca, razón. Bueno. Y hasta esto, ¿qué es la isquemia encefálica focal? Vamos a ver qué es la zona del fenómeno. Una parte sensible del cerebro que deja de recibir flujo sanguíneo suficiente debido a la presión de materia, si no se adapta ese flujo, y tanto se da muerte telefónica. Eso ya lo tienen claro, que es una isquemia encefálica. Otra vez insistí en eso, ya está en eso, aquí están las bacterias que ya hemos hablado, cerebral media, cerebral posterior. La cerebral posterior, no se olviden que depende de la vertebral, ¿no? Y la media en anterior depende de Carótida. carótida. Hasta ahí tienen que saber ustedes. ¿Quieren saber más? Hagan la especialidad. Sí. Alguien lo voy a ofender con eso. Porque va a decir, ¿me está poniendo el límite? Sí. El límite de las estrellas no se olvida. Llegan las estrellas ya, pero no se enloquezcan. Aquí está, aquí está, miren. Aquí abajo. Detallito. Esto es un detallito. Las arterias vertebrales se fusionan en la arteria basilar, sí, eso ya saben. Que dan origen a esta, a la arteria cerebelosa inferior, a la arteria cerebelosa anterior y a la arteria cerebelosa, dando esta. Bueno, aquí está el dibujo exactamente T, pero en realidad son dos, ¿no? La cerebelosa superior e inferior, una anterior y otra posterior. Nada más. No les voy a preguntar esto porque no doy clases de anatomía. ¿Qué dice acá? Carótida interna, cerebral anterior, cerebral anterior. Oigan, aunque no la esto, este no sabe. Entonces yo he dicho, ¿por qué sabe el interno? ¿Por qué no sé yo? Porque no había el libro que uno me ayudaba. No tenía yo el librito de anatomía didáctica. Entonces ustedes han evolucionado. Ustedes van a llegar desenfrenados sabiendo. ¿Dónde son los aneurismas? Porque ahora para el próximo tema, los aneurismas son aquí, en las donde hacen división, en las bifurcaciones son los aneurismas. Estas son unos sacos que también ahorita les voy a mostrar. Eso se revientan y se produce el coágulo. Ojo, que lo de la hipertensión no es eso, es vesícula estriada, que están arteriosclerótica, subida de presión, eso se rompe, no tiene nada que ver con aneurisma. Entonces yo puedo tener un aneurisma acá, puedo tener un aneurisma aquí, puedo tener un aneurisma acá. Esas son las principales causas de las hemorragias. Miren, esto es una resonancia y aquí estoy viendo la carótida interna. Miren acá, esto es interesante por lo siguiente. ¿Qué es branches? Ramas, ¿no? Miren, estas son las ramas de la cerebral media. Y aquí está la cápsula interna. Aquí va la hemorragia. Entonces, esta es la cápsula interna, aquí está el caudal, aquí está el tálamo, aquí está el hipotálamo. Entonces, aquí dice ramas de la cerebral media. Entonces, la cerebral media está por acá. Aquí está la cerebral media. Entonces, esto, aquí era la hemorragia. Después tengo, y miren, está inervando, llevando sangre todo lo que es frontal y temporal. O sea, de ahí van a aparecer los síntomas. Esto es venoso, esto es arterias cerebrales anterior, todo esto de acá, que es frontal. Esto es la cerebral posterior. Entonces, la cerebral posterior obviamente es todo lo que es temporal en la parte de abajo y tronco también. A ver, esta diapositiva, ¿quién me traduce esta? Descripción simplificada del tallo cerebral, talámico y cortical, circuitos importantes para el mantenimiento de la conciencia. Descripción simplificada del tallo cerebral, el tálamo y la corteza. Y circuitos importantes para el mantenimiento de la conciencia. Señores, hay una pregunta que le hice en el parque.
justifique el estado de conciencia. ¿Cuáles son los órganos que implican la conciencia? La conciencia son área reticular activadora que se encuentra en el tronco, tolerancia y mesencéfalo. Tengo acá, miren ustedes cómo la tolerancia y mesencéfalo conecta con tálamo y esto conecta con corteza. Ese es el circuito que tienen que saber. Cuando yo pregunte cuál es la relación, cuál es la estructura, en cada práctico que les pregunto lo mismo, ¿cuál es la estructura anatómica relacionada con el estado de conciencia? Sistema reticular ascendente y corteza. Y miren la interconexión que hay. Y hay un relevo que es a través del tálamo. O sea, eso tienen que saber. Si yo daño el tronco, no hay estado de conciencia, está caído. Si yo daño la corteza bilateral, también no hay conciencia. O sea, ¿y qué es la conciencia? Repitiendo en las clases anteriores. La conciencia era estado de alerta, perdón, era vigil, despierto. Obnubilado, el obnubilado está con los ojos abiertos. Sopor, hola, ¿qué tal? Abre los ojos. Sopor profundo, que son los casos que les he dado, golpeo, no despierta. Más fuerte, ya, abre. Y coma, no despierta, no abre los ojos. O sea, no es Glasgow. El estado de conciencia es una parte del Glasgow mide el estado de conciencia. ¿Qué estoy evaluando? Les he preguntado varias veces en clase. Respondan, hagan este dibujo. Es tronco, o sea, ¿cómo se llama? Sistema reticular activador ascendente, que está en el mesencéfalo del tronco, y corteza. Y ustedes ahora les estoy recalcando que hay aquí un núcleo de relevo que está. Bien. Circuito troncoencefálico, talámico cortical importante para mantener la conciencia. Y aquí ya introduce el sistema límbico, el sistema reticular. Miren esto interesante. Esto es importante que recuerden. Del oído, del ojo, del sistema del equilibrio que es el vestibular, toda esta información ¿dónde llega? Al tálamo. Y del tálamo pasa a corteza. Y no se olviden la relación que existe entre el tronco, o sea, entre el sistema reticular y corteza, pero más que todo tálamo también, ¿no ven? Ahora miren, ¿qué dice acá? Entonces, ojos abiertos. Ojos abiertos. Oído, oigan, ¿me oye, don Pedro? Entonces, por eso es importante esto de acá. Si quieren, le agregan esto. Y esto era, ¿para qué era? ¿Qué dice acá? Vía piramidal y centralizada para recordar vía piramidal. Eso ya vimos. Aquí tenemos asociación. Aquí está. Lo que quise mostrarles acá. ¿Qué dice acá? Leg, ¿qué es? Pierna. Arm, brazo y face. Face, lo que dice, ¿no? Cara. ¿Dónde está esto? Área cortical, pero frontal, ¿no es? Y no se olviden que también la cerebral media lleva la sangre acá. Entonces, si yo tengo dañada esta área, esta parte de la cerebral media o de parte de la cerebral media o de la cerebral anterior, voy a tener ¿no ven? ¿Recuerdan? ¿Ahora recuerdan? Sí. Hemiparesia primero, si es muy les va a estar la vía piramidal muy dañada, vamos a tener hemiplegia. Entonces, el problema de las hemiplegias es porque la zona, la corteza que corresponde a miembros pierna, brazo y cara, dejan de recibir perfusión. O es la zona donde está la sede hemorrágica. Ahora lo captaron. Entonces, si yo daño esa corteza que corresponde a las áreas de la cara, de los brazos, de las piernas, obviamente que voy a tener como la señora hemiparesia y hemiplegia. Ella no tuvo el tuvo hemiparesia. Y miren, viaja por el cordón lateral, cruza aquí en el medio, el tronco y se hace. Entonces,
El paciente tenía, aquí tiene el coágulo y los síntomas de qué lado son. Derecho. ¿Por qué? Porque hay un entrecruzamiento de la vía piramidal a nivel de mesencéfalo y tronco. Ya. Esto es lo mismo. ¿Qué dice acá? Ahora, esta arteria pericallosa, ¿qué dice aquí cuando yo arteria? Arteria cerebral anterior. Si yo tengo acá mi arteria cerebral anterior, estoy por encima del pericallo, digo del cuerpo calloso. Estoy por encima del cuerpo calloso y aquí esta es la arteria pericallosa y esta de acá que se llama El cíngulo. arterio. Entonces tengo una que bordea el cuerpo calloso y una que está en la parte periférica. A veces aquí puede haber la neumonía acá. Ah, esta foto es maravillosa. ¿Qué les quiero mostrar con esta foto si les hago así? A ver, vamos para. ¿Quién les muestro? Esta es la importancia. ¿Qué dice aquí? Y aquí está sifón carotidio. Esta es la carotida del cerebro anterior. Esta es la media, esta es iraca. Y la media queda Arteria lenticular estriada. ¿Qué irriga? A los ganglios Ganglios basales, que son cutanes, caudado y pálido, todo pálido. Aquí fue el sangrado de la paciente. Ah, esto ¿por qué lo traje? Para que vean las áreas. Frontal, la parte interna, cerebral, media. ¿Esta qué cerebral es? Esa es la media. Esta es anterior, todo esto es la media, aquí, tiene la cerebral media, todo lo temporal y frontal y todo temporal. Y miren, ¿cómo irriga la parte de aquí abajo? Temporal. Es un poco de temporal todavía. La arteria cerebral posterior. ¿Y aquí qué dice? Arteria. Coroidal. La corridea. Contexto coroidal. Desde la parte interna, esa. Occidente. Ya. Seguimos con lo mismo. Esto era lo mismo. Aquí ya empezamos a manejar los territorios. El infarto en esa parte, el territorio cerebral anterior. El infarto está en el lóbulo frontal y aquí en esta partecita es la arteria cerebral media y también la arteria cerebral anterior. Y todo el lóbulo temporal es cerebral media. Y aquí está entre el lóbulo temporal y también cerebral, arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Mi padre en 2020 tuvo lo que es un infarto cerebral y después de tener el infarto cerebral le costaba hablar. Disartria. Ya, cuénteme lo que usted vio en su papá. Bueno, se dio una anemia y comenzó primero porque le dolía la mitad de la cara. Decía que Mitad de la cara. no decía nada, él así calladito. Como todo el mundo. Sí. Después se dio cuenta de que no podía mover la mitad de la cara. Ya. Ahí te que se Parece. asustó. Después de eso ya fue al doctor y ya yo no sé mucho el tema como estábamos en pandemia, pero me dijo mi mamá que le dijo el doctor que tuvo un infarto cerebral. Ahorita mi papá está mejor y... Pero la pregunta es, después de eso, en esta temporada, ¿podía mover los brazos? Ese, sí podemos ¿Las mover. piernas? Sí, solo ¿Normal él. no tuvo déficit? No, Nada. no. Entonces no fue el infarto. Fue una parálisis facial. Si usted me dice, escuchen esto, ¿qué hemos visto en daño de la corteza? Cara, brazos, piernas. Para que haya ACV, isquémico hemorrágico, tengo que tener lesión de la corteza que corresponda a cara, brazos y pierna, como tuvo la señora. Pero si yo solo tengo un desvío de la cara, eso es séptimo paro.
Y eso se llama parálisis facial periférica. Por eso yo insisto en la pregunta. Si no hay cara, brazo y pierna, dudo sobre que sea un infarto. Pero está mi cara torcida, desviada, porque deja de haber motricidad, porque el séptimo par que tiene también una parte motora y una sensitiva está dañada. Entonces, no está segura que mueve bien sobre todas las manos, todo. Nunca tuvo déficit. Y Alba es gordito, sí, no se mueve mucho. Soy gordo y bajado. Pero mi duda era con el cuestión del habla. O sea, después de tener eso, él habla como borracho, o sea, como que le cuesta. Exacto, entonces tuvo los temporal. Entonces sí hubo una segunda. Sí, voy a averiguar muy bien porque en ese entonces ya era chica, a veces no tengo mucha información porque como estábamos confinados todos, solo primaria y no confío muy bien porque no sabe mucho del tema. Pero vea usted, si me dice que está con disartria no es parálisis facial, la parálisis facial no habla bien. Pero si es disartria, como estuvo la señora, era alguna rama temporal dañada. Y la cerebral temporal. Y no se admire si usted me dice que su papá le hicieron tomografía y no se dio isquemia, porque a veces son microinfartos, que es lo que vamos a ver en un minuto más, relacionados a infartos lacunares, son infartos menos de 3 milímetros, que no se ven en tomografía. Entonces, es una ACV, pero si solo está con el trastorno del habla y no había nada en la tomografía, porque la tomografía tiene que verse negro, que era negro isquemia, que era negro edema vasogénico. ¿Está eso ahí? Sí, se ve. Se ve. Sí, se ve. Miren, esto, ¿para qué les traje esta imagen? ¿Cómo? ¿Para ver qué? Miren, aquí pusimos esto es para ver las cosas colaterales. Aquí está, miren, arteria cerebral media, parencia rural, pierna. ¿Vimos, no? Se ponen en la corteza, pierna. Abulia. La traducción de abulia en mensaje de medio. Arteria cerebral media, corteza lateral, miren esto, miren la cerebral media, lo dañina que es, miren, irriga, frontal, parietal, temporal. Por lo tanto, hemiparesia braquiofacial, afasia izquierda, lo que estábamos charlando, y heminegligencia derecha. Entonces, quiero entender abulia, traducción. Falta de voluntad, impulso o inactiva para actuar, hablar o pensar. Dale un ejemplo, dígame, como estudiante de medicina. Aquí dice que es un trastorno psicológico caracterizado por una falta de motivación, iniciativa, energía, falta de interés. Quiero un ejemplo. Puede ser causado por depresión, trastornos neurológicos como la enfermedad de Parkinson, Alzheimer, lesiones cerebrales y efectos secundarios de medicamentos. Y fíjense, el ejemplo que ¿qué dice acá? ¿Territorio de qué? Fíjense, esto quiero que se lleven hoy. Esto sí tiene que estar. ¿Qué irriga la cerebral media? ¿Lóbulo? Frontal, parietal, temporal. ¿Y lóbulo? Temporal. Temporal. ¿Qué podemos tener ahí? ¿Afasia? Sí. Sí, temporal. ¿Tuvo la señora afasia, sí o no? Sí. ¿Hemiparesia braquiofacial? Sí. Heminegligencia. Pero cuando es la cerebral anterior, si ya lo vimos con la corteza, dice acá hemiparesia crural, solo la pierna. Solo la pierna. Les voy a comentar un poquito. 1 de la mañana, una noche fría como la de ayer. Llovía, no se mentira. La noche se oscureció, ¿no? Entonces de repente. 1 de la mañana, que es un paciente, y no movía la pierna. Parece crural, grito. No importa si de qué, pero a mí parece. Sangre. Y me dice el residente, mira, le pregunta al residente, ¿por qué pues no mueve lo? ¿Tú no estás paralizado además? Cerebral anterior, doctor médico. Ya, hasta yo ignorante. Hace 4 años. Vamos a hacer una arteriografía. Hacemos una arteriografía y en la bifurcación de la cerebral media, ahí estaba el aneurisma.
cadena media. Entonces, cerebral media es pierna, ¿no? Es frontal, como vimos en ese dibujito. Perdón, cerebral medio, perdón. Bien. Corteza lateral frontal parietal. ¿A qué hora voy a estar, por ejemplo? Me dio un caso clínico de un paciente con antecedentes de ACV en ganglios basales y dice que durante el interrogatorio permanece en silencio, a menos que se le hable directamente, no muestra interés para comer, hablar ni moverse por iniciativa propia. Entonces eso está relacionado con cerebral anterior. Y si ustedes escuchan lo que dijo su compañero, digo, mi papá no se mueve, No podía hablar. podía hablar. Y si había falta de interés, así, eso era el compromiso de la cerebral anterior. Pero en anterior es piernito. Aquí dice heminegligencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es heminegligencia? Incapacidad de percibir una imagen completa. No ve completo. ¿De percibir o no percibir? Una persona ignora o no responde a estímulos que ocurren en un lado de su cuerpo o del espacio, generalmente el lado izquierdo. Usamos Como que ignora todos los estímulos del lado afectado. O sea, no siente estímulos auditivos, visual, nada. Visual, ni táctil, ni auditivo. Eso es heminegligencia. Primera vez. Una persona con negligencia puede comer solo la comida del lado derecho del plato, vestirse solo la mitad del cuerpo. ¿Qué hago antes? No responder cuando se le habla desde el lado afectado, ignorar objetos o personas en un lado del espacio, más comúnmente el izquierdo. Entonces, como que puede haber problemas familiares. No te veo. No vas a ver. Y está a ese lado de la izquierda. ¿Por qué dejas la mitad? Solo comes el lado derecho. A ver. Bueno. Eso es arteria cerebral media. ¿Arteria qué dice acá? La posterior lleva lóbulo occipital, lóbulo temporal, miren esto, el mianopsia móvil, o sea, no ve el paciente. Y la basilar, esta entrega. ¿Qué dice acá? Diplopía, disartia, vértigo. Señores, esto me tiene hasta ahora el alma. 6:30 de la mañana, emergencia en San Juan de Dios, día miércoles. Entonces me dice, ¿y cómo sabes que era jueves? Porque yo cuento turno miércoles de la noche y salgo jueves de la mañana. O sea, no puede ser sábado. El sábado hago turno de día. Y yo no veo pacientes de emergencia, estoy adentro. Llega el paciente con su esposa tranquilo. ¿Qué pasa, señora? Hay como un mareo horrible. Fuerte el mareo. Y veo doble. 6:30 de la mañana. 7 de la noche. La tomografía de ingreso no mostraba absolutamente nada. ¿Por qué? Para ver área edema cerebral, o sea, negrito, necesito 24 horas. Antes de las 24 horas yo hago tomografía, no veo nada, no veo edema vasogénico, no veo hora hipodensa. Y este señor, como dicen, no, peor. Al final, este paciente se murió. No sé, ¿por qué? Dice uno, no. Sí, ¿por qué no fallecí? Lo vieron todos. El neurólogo, el psicólogo, todo lo vieron. Pero a veces estos detallitos en lugar de sangre, vacilando, vértigo, coma. ¿Listo? Me anotaron que Fabián está en dispositivo 82. ¿Te gustó el tema? Sí. Bueno. Una pregunta. ¿Y qué se podría hacer para evitar que el paciente con un ACV o digamos algún problema de obstrucción a nivel de la arteria basilar no pase a coma? Primero sospechar. Ahí yo digo, debería haberle dado, no sabía la lista, debería haberle dado
podría haber hecho eso. Eso iba a decir, me parece video. Y toda la titulación de biblioteca y pero hay un pero. Pensaba que hace 3 semanas una paciente en la derecha hacen la tomografía, no había nada, no había nada, pero tenía en inglés. Entonces, esto dijo no se puede. Esta señora es ideal para darle anteplasia. ¿Qué es la anteplasia? Es un producto que usted le inyecta y lo rompe el coágulo, lo vuelve el coágulo. Riesgo de hemorragia. Desgraciadamente no sabíamos que estaba tomada la cerebral, porque no lo vimos la tomografía. El señor hizo un accidente en Bueno, ¿qué es lo que he hecho hoy día como docente? No me conformé con mi clase de lectura. Después animar, estas historias. Ahora, les pido por favor que hagan su historia ustedes con la historia clínica. Que se sienten y ya sean médicos, resuelvan. Ese es su caso clínico. Eso es lo que nos va a tocar en la vida. Entonces, esto es lo que quiero ayudarles. Los casos clínicos que yo les voy a poner son casos de la vida real. Si ustedes solo logran aprender eso en el transcurso de estos 6 meses que nos quedan, van a llegar con un conocimiento al internado, porque eso es con lo que se van a topar. Eso es lo que les van a preguntar en sus exámenes de residencia. Entonces, pónganle pilas, dedíquense, no lo hagan para cumplir, no lo hagan para el examen, háganlo porque si ustedes aprenden eso, van a tener una vida feliz en el futuro porque van a tener, ¿por qué les digo feliz? Porque van a tener menos miedo, van a llegar al internado con conocimiento, van a llegar a la neurología con conocimiento, van a llegar al reumato con conocimiento. ¿Qué hago en este proceso? Para mí, esta clase yo la puedo dar en 15 minutos. No se trata de eso. Se trata de que ustedes se los motiven. No sé si creo que logran motivarlos. Esa era la idea. Acá hacer lo que estudien, que lo disfruten. Señores, quiero que vean su futuro. Sábado, 2 de la tarde, paciente con bradicardia severa, de 3er grado, llega la pareja. Nosotros somos los cardiólogos. Todo no sé qué. Tengo mi profesor, y usted también, me dice la esposa. Una de 19 años. Nosotros vamos a colocar en nuestra persona. Se vinieron con sus manos al se vinieron una pareja de eso que se ve en Netflix. No, después de 10 años me enamoré. Un cariño había ahí. Envidioso. Imagínense que usted después de 10 años a usted como esposo diga, mi amor, me pasa por favor la pinza. Mete un poquito más acá. No le digo sonza, no, mete un poquito más. Estaban aprendiendo a mi tono a manejar lo que dijo cardiógrafo ellos. Y ustedes hace menos, ¿cierto? Fue a llevar a físico así. Y empezaron a apuntar a técnicas. Me motivaron porque quedó en la memoria de ellos después de más de 10 años. Esto que estoy haciendo yo. Los motivé. ¿Saben qué sentí? El cariño de ellos hacia mí y de mí hacia ellos. Nos conectamos, tálamo cortés. De verdad. Señores, les preparé todo, los hice sentir bien, les di toda la comunidad, les puse un presidente, les puse estudiantes, les puse todo para que ellos se sientan en casa. ¿Y por qué me gusta esto? Porque vi su futuro de ustedes. Y esta es la historia cortita. ¿Cómo entró a la residencia? El doctor me aplacé 2 veces. El cardiólogo. 3 veces tuve que dar el examen. Y lo aprobé. ¿Y cómo lo pagó? Porque no tenía $15,000. Tuve que estudiar. La chica igual. La colega igual. Entonces, conclusiones. Estudié ahora. Por eso he venido más encendido con ustedes. No sé si me notan. Por eso he venido más despejado. Ya no sé qué. Por eso. Eso.
he visto el futuro y sí valió la pena ayer, que fue hace 10 años, haber sido docente de ellos. Sí valió la pena. Y ustedes lo quiero ver también en el año. Van a visitar, hagan recuerdo de esto. Van a entrar como cardiólogos, anestesistas, cirujanos cardiovasculares, neurólogos, neurocirujanos. Los voy a ver a ustedes. Y va a ser un éxito, va a ser una alegría. Voy a disfrutar de su éxito de ustedes. ¿Listo? Bueno, vamos. La foto del día. Y se va. ¿Quién me ayuda a...? Esto que acaba de ser nació del corazón. Esa es mi alegría. Esa es mi energía que yo me llevo. Oye, ¿el doctor No se es está postulando necesario qué? llegar para ser feliz. ¿Se está postulando para el 6 de junio? Voy a ir a con mi Ah, ya, perdón. La foto.